Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar, son las 19:01, arrancamos con mucho frío aquí en la Ciudad Vieja y yo me imagino que en el resto de Montevideo hace mucho, pero mucho frío. Hay que abrigarse, el invierno ya está aquí, aunque todavía oficialmente no ha comenzado. Pero hoy, amigos, hoy es un día muy especial para la literatura. Debe ser la primera vez que es el día que celebramos el Día Nacional del Libro. Ustedes saben, hay como 2 días, está el Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril y que tiene que ver con la fecha de la muerte de Cervantes y William Shakespeare. Y por otro lado, y eso está decretado por la UNESCO, proclamado por la UNESCO. Y también tenemos a nivel de Uruguay el Día Nacional del Libro, que coincide con la fundación de la Biblioteca Nacional, como pasó en este país y en todos los países de América, ¿no? Empezó por poca cosa, ¿no? Estamos hablando de países que se estaban formando y que realmente iba a pasar un largo trecho antes de que se generara este proceso de la nacionalidad uruguaya. Y en este caso, Dámaso Antonio Larrañaga fue el hombre que fundó la Biblioteca Nacional. Un 26 de mayo donó su biblioteca y otras, no solamente la de Larrañaga, fue la que sirvió, creo que se habla de unos 5.000 volúmenes, para comenzar la Biblioteca Nacional, que ya sabemos todo dónde está, y que hoy, en la segunda mitad del programa de La Máquina de Pensar, hoy en La Máquina de Pensar vamos a tener una transmisión en directo, en vivo, de una conferencia de prensa que va a dar el nuevo digo yo, está desde marzo, el nuevo director de la Biblioteca Nacional, el escritor Valentín Trujillo. Hoy, junto a autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, van a hablar de una donación de la familia de Tomás de Matos. Tomás de Matos supo ser también un director muy importante, por lo menos en su momento. Tomás fue como una figura clave y estuvo entre el 2005 y en el 2010. Y la biblioteca, creo que es la biblioteca personal, la biblioteca de Tomás de Matos, va a ingresar como el archivo Tomás de Matos va a ingresar a la Biblioteca Nacional. Obviamente esos y otros anuncios hará hoy Valentín Trujillo. Quiero decirles simplemente que Dámaso Antonio Larrañaga, para que nos hagamos una idea, nació en 1771 y murió en 1848. O sea que, si pensamos que este país en 1830 está la jura de la Constitución, en fin, vio muy poquito al Uruguay, y claramente ese Uruguay era muy diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? Claramente se trataba de otro país. Dámaso Antonio Larrañaga fue religioso, arquitecto, estanciero, naturalista, botánico, y de él vamos a estar hablando en la columna que vamos a comenzar ahora, pero simplemente decir que seguro que esta es la celebración del Día Nacional del Libro más extraña, como está ocurriendo con la pandemia. Hay celebraciones en streaming. Recuerdo simplemente, esto es un paréntesis, cuando con Tomás de Matos, el primer año, él implantó lo que se llamó las fiestas mayas, y que tenía que estar explicando durante mucho tiempo, durante años, tenía que explicar que las fiestas mayas no tenían que ver nada con con la civilización precolombina, con los mayas, sino con mayo, ¿no? Las fiestas mayas, de alguna forma él quería vincular la celebración no solamente del Día del Libro, sino durante todo el mes de mayo. Y en aquel momento me acuerdo que cerramos Tristán Narvaja hasta Paysandú, y durante 2 o 3 años hubo esas fiestas mayas, y me acuerdo que la primera vez no fue fácil hablar con los libreros. Fuimos hablando, había muchas resistencias. Al año siguiente fue todo más fácil. Pero ya mismo, amigos, vamos a comenzar este programa, esta máquina. Decirles que estamos con Javier Lasval en controles de emisión, ¿cómo le va, Javier? Y con Carolina Cuadro en la puesta a punto, en la producción de un programa que comienza de esta manera.
Bueno, esta es la banda sonora de Fahrenheit 450, un grado antes que ardan los libros, la columna bicéfala que hay aquí en la máquina de pensar, la primera vez que hay una columna bicéfala, entre Pedro Peña, la hacen Pedro Peña desde San José, y Ignacio Fernández de Palleja desde Maldonado. En esta ocasión está Pedro Peña. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Lo más bien. Inquietante la presentación, por supuesto, como corresponde. ¿Sabes por qué? Porque está sacada, la sacó Carolina de la banda sonora de Fahrenheit 451, la película dirigida por François Truffaut. Sí, allá por los 70. Exacto, sí. Sí, muy bien. Y viene a tono, no sé si va muy a tono con el libro que vamos a salvar hoy de Ser Quemado. Pero bueno, sí, estaba escuchando atentamente la presentación y la figura de Dámaso Antonio Larrañaga, porque hoy justamente la propuesta es dedicarnos a Larrañaga en tanto escritor, digamos, ¿no? Digo, uno de los primeros escritores uruguayos también, ¿no? Hay que decir, ¿no? Sí. Hay el diario de viaje de Montevideo Paysandú, que es el libro que vamos a abordar hoy, ¿sí? Es uno de los primeros así escritos literarios, reconociblemente literarios, que tiene nuestra literatura contemporánea de Bartolomé Hidalgo pero tiene un antecedente, ¿no? Ahí está la obra de Manuel Pérez Castellano, que podemos hablar de ella en algún momento, la famosa carta a su maestro de latinidad, que es de 1787. Ahí Manuel Pérez Castellano hace algo similar en lo descriptivo, digamos, a lo que hace Larrañaga unos años después, que es este diario de viaje maravilloso. En realidad ellos ni eran uruguayos, digo, yo puedo decir que eran uruguayos. Hasta ese momento, incluso después de 1830, se mantuvo la idea de orientales, ¿no? La palabra uruguayo fue muy posterior y fue toda una operación cultural estatal para ir... Pero digamos que también es cierto que cuando uno estudia, por ejemplo, literatura uruguaya, ¿sí? Lo que le sale son estos autores al principio, claro, ¿no? Los representantes de esa primera suerte de embrión, ¿no? O primera, no sé si llamarles generación, porque no estaban los elementos como para una generación, pero de los primeros escritores que tienen vuelo literario en nuestro país, ¿no? En una época hay que aclarar que casi cualquier cosa que se hiciera bien era fundacional también, ¿no? Porque ¿no? No había un par de imprentas nada más, y ya a esta altura, en la época de Larrañaga, ya había algún periódico incluso, pero bueno, todo era como empujando, ¿no? Y un estado ruinoso del país también, a raíz de la revolución y de la guerra casi constante, ¿no? Entonces, en el medio de todo eso, Artigas, que estaba allá en Paysandú, manda a buscar a algunos cabildantes que lo acompañaran, porque quiere tomar algunas decisiones y quiere participar al Cabildo de Montevideo, y entre estos cabildantes el más notorio que va es justamente Larrañaga, ¿no? Que además tiene la precaución de llevar una libreta, me imagino, ¿no? Un cuaderno de la época, en el que va registrando paso a paso las escalas que hace en su viaje. Y el diario de viaje de Montevideo a Paysandú, y debería llamarse también de Paysandú a Montevideo de vuelta, ¿no? Es desde el 31 de mayo de 1815 hasta el 26 de junio, el último registro, que es la llegada de nuevo a Montevideo. Fíjate que fueron 26 días, entre los cuales pasaron 2 o 3 en Paysandú entrevistándose con Artigas, pero fue como una odisea para llegar y otra para volver. Impresionante, ¿no? Impresionante. Estoy leyendo, dice, en un momento, los primeros días, dice, tuvimos la desagradable noticia que 2 indios tapes, hermanos, que cuidaban de las mulas y que habían ido a Los Cerrillos por otros más, ¿no? Ahí en Los Cerrillos, donde está viviendo Martín Bentancor ahora. Dice que habían ido a Los Cerrillos por otros más, por otras mulas, sin duda ebrios, se pelearon y uno de ellos cosió al otro a puñaladas, y últimamente ciego y olvidado de hasta los más íntimos sentimientos de la sangre, lo degolló dejándolo tendido en el campo. Es impresionante. Lo que estás contando, que está al inicio. Al inicio, sí. Los primeros días no va a pasar. Al momento de salir. ¿Sí? Eso fue el primero, segundo día, al tercer día ya estaban en Canelones. Pero fíjate que además el dato, la otra vez decíamos, bueno, si alguien quiere hacer de Los Miserables, tendría que hacer una de estas miniseries de no sé cuántos capítulos y temporadas.
Pero si alguien quisiera hacer en el Uruguay algo de época, una serie con el diario de viaje de Montevideo a Paysandú, lo tiene todo, porque tiene, por ejemplo, este episodio, pero después hay otros episodios también muy singulares. Ya que estamos hablando de Martín Bentancor, hay que decir que acá figura, por ejemplo, varias veces durante esos primeros días el paraje de las Brujas, ¿no? Sí. Te leo, dice, por ejemplo, llegamos al arroyo de las Brujas, nombre cuya etimología ignoro. Cuando leo esto y leo el cuento sobre de las brujas, ¿no? Las brujas de las brujas, creo que se llama, de Martín justamente, digo, bueno, ahí tenés la etimología, la rañada que vos ignorabas. Martín Bentancor hizo una etimología de ficción, digamos, para el paraje. Creo que Martín Bentancor, ahora no estoy exagerando nada, sí, creo que hizo el mismo viaje, hizo la misma ruta, pero no sé qué rendimiento tuvo, si lo hizo después obviamente no lo publicó, pero era un proyecto de estos de fondos concursables o algo así, que era hacer la misma ruta, pasar por los mismos lugares, obviamente en auto, ¿no? Claro, no, pero heroico igualmente, ¿no? Sí, no, por ejemplo, perdón, veo en el tercer día, dice, nos despedimos del señor cura, vicario, doctor Gomenzoro, en cuya casa pasé la noche, y de la honrada familia de don Sebastián Rivero, en donde se alojaron los demás compañeros y de quienes recibimos 1000 obsequios. Por nuestra parte hicimos lo posible para mostrar nuestra gratitud. Sebastián Rivero también es un poeta ahora actual que vive en Colonia y es historiador también, ¿no? Sí, hay nombres increíbles, ¿no? Y hay episodios de todo tipo. Yo seleccioné algunos como para dar cuenta. Fíjate que muchas veces la rañada, bueno, llega a los pueblitos, hace todo el recorrido, bueno, pasa por estos parajes de los que estamos hablando, por la villa de Canelones, Santa Lucía, por San Jacinto, San Juan Bautista. Pasa por estos lugares y luego cuando llega a un pueblito, una villa, describe generalmente el templo. Cuando está en Canelones dice cosas como esta, dice, no hay sino una sola iglesia, que es la parroquial, muy pobre y como de 16 varas de largo, de las que la tercera parte es de azotea y el resto de dicha paja. El altar principal tiene un pequeño retablo de un malísimo gusto. El sagrario está colocado en el zócalo o pedestal, pues es una cosa indefinible, de un dorado viejísimo, todo él cubierto de talla o de un relieve confuso y tan cargado que casi no se distingue del campo. Este cuerpo termina en un nicho en que está colocada la titular bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo mejor de todo es la dolorosa que hay en otro altar de una buena escultura. Las demás efigies son indecentes y debían quemarse, principalmente un San José de la sacristía y un crucifijo aún mucho peor. ¿Sí? O sea que le pone atención a esas cosas. Sí, bueno, y esto que le acabas de leer también habla de la fibra de escritor, ¿no? O sea, el tema de poder describir visualmente lo que está pasando. Por supuesto. Y mira, tengo un episodio que te muestra el valor historiográfico de este diario. Esto ya estamos acá en el 3, ¿no? O el 2 de junio, mira. Dice, a las 5:30 llegamos a Cagancha. Cagancha es el río, el arroyo Cagancha, sobre el que muchos años después se desarrollaría la batalla de Cagancha, famosísima, en la que Rivera le ganó a las fuerzas porteñas. Bueno, este arroyo entra en San José, no tiene arboleda y su paso es pantanoso y hondo, de modo que fue preciso para salir poner 3 tiros de caballos más. La casa en donde nos alojamos era del comisionado Nieva. Esta campaña, además de los cabildos que hay en los pueblos, tiene jueces comisionados en cada partido distrito en que está dividida. Son nombrados no por los cabildos inmediatos, sino por el excelentísimo cabildo de Montevideo en consorcio de su presidente, que es su gobernador. La elección recae sobre algún vecino del mismo partido y puede hacer sumarios, apresar los delincuentes auxiliados de los mismos vecinos y transar algunas pequeñas diferencias que entre ellos se suscitan. Es decir que para un historiador o para alguien relacionado con el mundo de la historia, este párrafo le informa cómo se administraba la justicia y cómo eran los procedimientos policiales en la campaña de aquella época. Claro, un vecino pobre, que me lo imagino con todos los problemas del mundo, tratando de rejuntar a otros vecinos que le ayuden a ir a apresar al que cometió un delito, para después entre ellos mismos juzgarlo, ¿no? Claro. Administrar el juicio. Pero él también está informando también, como ahí está también la cabeza eclesiástica o de la iglesia, ¿no? O sea, en un lugar donde no hay Estado prácticamente, por lo que estás diciendo vos, ¿no? O sea, hay una organización civil, pero no hay Estado.
él está haciendo como un informe a, bueno, a las altas esferas, ¿no? O sea, no lo está pensando como una escritura para sí mismo. Esto no es una escritura íntima, ¿no? Él, muchas veces él sabe, él es consciente que va a tener lectores, ¿no? Él mismo se dirige a un hipotético lector. Hay varios pasajes que dicen, por ejemplo, el lector habrá observado que para todo usamos de estas útiles, no sé. Él sabe que esto es un testimonio que va a perdurar en el tiempo y que 200 años después vamos a estar hablando de él. ¿Por qué? Porque es consciente de que es probablemente el primer registro exhaustivo de cómo había quedado la campaña oriental después de la guerra de la Revolución, y además las miserias que se vivían, ¿no? Y además las condiciones en las que tienen que realizar el viaje, en el sentido de la seguridad, plagado aquello de perros rabiosos, de piaras de jabalíes, ellos acampados a monte muchas veces, ¿sí? Hay un pasaje que para los habitantes del norte del departamento de San José, por ejemplo, es muy ilustrativo, porque pasan una malísima noche, por ahí por el 5 o 6 de junio, pasan mucho frío, acampados detrás de unos transparentes, ahí arman su campamento, y al otro día, ateridos de frío, imaginemos 5 de junio, ¿no? Sí, como estamos ahora en mayo, más o menos, exacto, porque el clima no es algo que cambie tanto. Ahí está. Salen y dicen, bueno, nos vamos por fin de estas ventas del mal abrigo. Y esa expresión, las ventas del mal abrigo, sirvió para que años después... Para el pueblo mal abrigo. Sí, claro, y el pueblo mal abrigo tiene su nombre mencionado por primera vez, o toma su nombre del diario de viaje de Montevideo de Paysandú. No, debería ser ya el nombre, las ventas de Malabrigo. No, vos sabés que no, porque no había ni siquiera pueblo. Después... Pero ventas, cuando se le llama ventas, en realidad no es pueblo, es como unas pulperías la venta, ¿no? Sí, esa es la idea. Ahí lo que había, lo que describe él, es una casa, un rancherío, ¿sí? Un rancherío de 3 o 4 ranchos, y una casa en particular que es la que le dice, bueno, ustedes vayan, el mejor lugar que tenemos son atrás de aquellos transparentes, y si ese era el mejor lugar, bueno, toda la descripción de esa noche es muy... es como de terror, ¿no? Porque los perros rabiosos estaban a la orden del día ahí en la vuelta de los campamentos. Además, después de pasar las de Caín en todos estos cruces, sin puentes, sin caminos, medio a los tumbos, ¿no? Muy puntilloso, perdón, también en poner horas, ¿no? Porque otro haría tal día y tal día, ¿no? No, él además hay entradas, hay días, por ejemplo, que tienen varias entradas. El día, por ejemplo, en el que se entrevista con Artigas, hay 2 días que son como claves, ¿no? Cuando él está llegando a Paysandú, en uno de los campamentos anteriores, ya va viendo gente de la Revolución, ¿no? Y se encuentra con Rivera, ¿sí? Fructuoso Rivero es la escritura original que él tiene en su diario, y este Fructuoso Rivero, que nosotros que Rivera, tiene en aquel momento 25 años y lo describe en términos totalmente elogiosos, ¿no? Como si pudiera ver de antemano en un militar que ya tenía sus grados, ¿no? Y ya había ganado un par de batallas chicas, como si pudiera ver la importancia histórica del personaje después. Y luego viene la famosa descripción de Artigas, que es... Perdón, pero yo antes de está bien, porque está bien, vos estás yendo al centro, ¿no? Que es la cuestión histórica, pero sí. Hay un detalle con Dámaso Antonio Larrañaga que creo que es bastante conocido, que obviamente era un hombre también que le gustaba comer, y entonces va haciendo una serie de, digamos, de los menús que van comiendo, ¿no? Simplemente esto me llamó la atención. Lo primero que nos presenta, dice, la cena, va dando, anotando cada una de las cenas o de los almuerzos, dice, o del desayuno también, dice, una de ellas es, la cena fue abundante y sazonada al estilo del país. En todo entraba el zapallo.
Lo primero que nos presentaron fue un zapallo bubango, asado, para que nos sirviese en lugar de pan, ¿no? En vez del pan, ¿no? Y aunque hicimos sacar al que habíamos comprado en la villa y dimos de él al dueño de la casa, yo tuve más en gusto en preferir nuestro zapallo, que era tan exquisito que igualaba a las mejores batatas. El guiso de pollos estaba también espesado con zapallo, y el hervido tenía grandes tajadas de lo mismo. Hubo mesa y manteles, pero no había cucharas, sino conchas. Tal cual. Mirá, te leo otra. Zapallo para todo, comían pobre, ¿no? Sí. En una de su pasaje también hacia el norte dice: nuestra cena se compuso de un plato de perdices con maíz en forma de locro, de guisado de vaca hervido y de una pica asada con cuero que viene a ser la parte posterior de la anca con las primeras vértebras de la cola, asado muy favorito del país. Esta nos fue presentada sobre un cuero, así que a falta de plato comían sobre un cuero. Mirá qué raro, sí, y acá está la descripción, o sea, si vos, a ver, es tan amplio, es un libro breve, ¿no? Estamos sí, es breve, sí. Bien cortito, te lo lees en una... Son 50 páginas, sí. Ahí está, pero a la vez tiene tantos lugares por donde tomarlo, digamos, ¿no? Si vos agarrás por el lado de las costumbres, por el lado de las comidas, por el lado de cómo se administra, por ejemplo, los vecinos, cómo administran justicia. Después vienen las descripciones de los personajes. Después vienen las descripciones de los animales, ¿sí? Están descritos los zorrillos, las víboras, los perros, los jabalíes. La medicina, también dice, el cebo es la medicina más común. Hay incluso... Dice, aplicado exteriormente en forma de madurativo o bien interiormente en agua caliente para los resfriados, tos y otras enfermedades del pecho. Es tremendo la cantidad de lugares por donde puede tomarse esto, ¿no? Fíjate que además plantea la importancia de la ganadería desde aquella época, sobre todo en los cueros. A los cueros les llamaban noques, y los noques los usaban para todo, incluso para conservar las plantaciones, ¿no? El producto, mejor dicho, para conservar el grano extraído de las plantaciones. Todo se forraba en cuero, digamos, en grandes cueros secos, y ese era como reivindica, por supuesto, el rol de la gente que trabajaba allí. Pero también se da el lujo Larrañaga. Hay una parte en la que a mí siempre me resultó llamativa, donde es bien cortita, la leo para ver a qué punto voy. Dice: yo siempre gustaba mucho de conversar con nuestra gente, porque sé que más descubrimientos se deben a la casualidad, mejor diré a la práctica, que a los vanos y estériles sistemas de la filosofía. Así siempre suscitaba conversaciones útiles y los oía con respeto. Es decir que además Larrañaga fue escuchando todo el viaje, ¿no? Fue y vino en una actitud de constante escucha del poblador, ¿no? Del poblador rural, del poblador que padecía toda esa problemática. Consciente además de que lo que le daban a él y a los que lo acompañaban rumbo al encuentro con Artigas, le daban lo mejor que tenían. Muchas veces repite también la misma historia de, nos sentimos agasajados y tristemente agasajados porque estábamos comiendo o nos estaban dando justamente lo mejor, por no decir lo único, a lo que los paisanos tenían, y se los daban a ellos, ¿no? Ahí también está la mirada de escritor también, ¿no? De observar y de escuchar, esto, y una mirada humana de escuchar atentamente, digamos, no ponerse por encima, ¿no? de la gente, ¿no? Tratando de escuchar. Sí, ella, no solamente Larrañaga era capaz de observar y plasmar en palabras, sino que, por ejemplo, en la edición que tengo yo, que es una edición, tengo muchas ediciones del diario de viaje, pero esta en particular que estoy usando ahora es del año, justo de mayo de 1968, ¿no? Qué mes y qué año para editar algo. Una edición de Arca, donde además figuran las ilustraciones del propio Larrañaga, ¿no? Que como tenía ese afán naturalista, fue dibujando animales, ¿no? Fue dibujando algún paisaje, y siempre me ha gustado relacionar este libro con La tierra purpúrea de Hudson, de la cual podemos hablar también en algún momento. Sí, podemos hablar de Carlos. Hay un detalle con este libro que creo que no ocurre con ningún otro libro, es que todos los uruguayos hemos leído en la escuela el retrato
que el mejor retrato de Artigas, que es increíble, el mejor retrato se hizo escribiendo, ¿no? O sea, es letrado, no está pintado, pero todo el mundo considera que es el mejor. Artigas además tiene una sola pintura hecha en vida de un inglés que lo agarrá allá en el Paraguay. En el Paraguay, sí. Pero mirá lo que dice Larrañaga de Artigas. No sé si tenemos tiempo para... Sí, dale, nos queda tiempo. A las 4 de la tarde llegó el general, el señor don José Artigas, acompañado de un ayudante y una pequeña escolta. Nos recibió sin la menor etiqueta. En nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul, sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y un capote de bayetón, eran todas sus galas, y aún todo esto pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, ahí está la famosa nariz aguileña, el pelo negro, con pocas canas, aparenta tener unos 48 años, su conversación tiene atractivo, habla quedo y pausado, no es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras, y lleno de mucha experiencia, tiene una previsión y un tino extraordinario, conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien le iguale en el arte de manejarlos. Todos le rodean y todos le siguen con amor, no obstante que viven desnudos y llenos de miserias a su lado, no por falta de recursos, sino por no oprimir a los pueblos con contribuciones, prefiriendo dejar el mando al ver que no se cumplían sus disposiciones en esta parte y que ha sido uno de los principales motivos de nuestra misión. Él hace un retrato de Artigas maravilloso, ¿no? Impresionante. Lo pinta físicamente, pero también muestra cómo está rodeado Artigas, ¿no? Y es un retrato bien escrito donde no solamente se habla de lo exterior, sino de como que es un buen narrador literario. Lo exterior tiene que ver con lo interior también, ¿no? Por supuesto. No es, a mí siempre me gusta esa frase. No es fácil sorprenderlo en largas claro. Me imagino que Artigas hablaría bastante poco, pero lo que decía lo decía, digamos. Reduce la dificultad a pocas palabras. A pocas palabras. Se hace así, me lo imagino. Haga esto. Claro, no, pero digamos, reduce la dificultad, digamos, como que cuando le plantea mucha historia, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y lo otro es que todos le rodean y lo siguen con amor, de eso llama la atención. No obstante que viven desnudos y llenos de miseria, ¿no? No hay una idealización. No hay idealización. No, es bien descarnado el relato. Y él, digamos que tiene como ese espíritu científico, ¿no? Positivista. Ve lo que ve, escribe, no decora nada. Pero yo insisto en el tema de ser escritor porque tiene una visión personal. Esto es una prosa personal, digamos, ¿no? Probablemente si vos hubieras estado ahí, Pedro, hubieras escrito otra cosa, ¿me explico? Sí, que es la escritura personal, ¿no? Hay un estilo, además, que es ese rasgo que vos ves, que es justamente la marca, ¿no? Hay otro escrito de Larrañaga que es bastante conocido. Por ejemplo, perdón, Artigas le da a él, y eso implica algo, el catre para dormir. Sí, claro. Acabada la cena nos fuimos a dormir y me cede el general no solo su catre de cuero, sino también su cuarto, porque ahí, digamos, prácticamente era una toldería, ¿no? Y se retiró a un rancho. No oyó mis excusas, desatendió mi resistencia, ¿no? Y no hubo forma de hacerlo ceder en ese punto, ¿no? Eso también debería leerse en las discusiones escolares, digamos, que todos seguimos, porque es un gesto, ¿no? Él dice que, aclara que como hombre, digamos, de ciudad, dice, yo no estaba bien acostumbrado al espartanismo, ¿no? No era tan austero, ¿no? No obstante que ya nos habíamos ensayado un poco en el viaje, hice tender mi colchón y descansamos bastante bien. Sí, tiene además ese tono irónico a veces que te matas de risa, porque la verdad que eso no hay forma de que sea por accidente. No, claro. Pero no hay esa cuestión engolada de que yo estoy dando. Ahí se está riendo un poco de sí mismo también, ¿no? O sea, frente a Artigas, ¿no? O sea que. Vos sabés que te comentaba que hay otros escritos de Larrañaga que son también muy atendibles. Uno de ellos es el discurso de la fundación de la biblioteca. En algún momento se puede googlear, eso está. Era otro país, como vos bien planteabas, y había otras lenguas, ¿sí? Que también estaban en circulación, digamos, conviviendo con la lengua española. Había lenguas nativas, y
Larrañaga propone, entre otras ideas, en ese discurso, la necesidad de comprenderlas y de registrarlas de alguna manera, ¿no? Perfecto. Pedro, perdón, me están diciendo seguimos. que la transmisión en vivo desde la Biblioteca Nacional con el director Valentín Trujillo va a estar en línea, así que ¿te parece que lo terminamos por acá? Saludos, ¿no? Pablo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene o la otra. Dale, muchas gracias Pedro por este paseo con Dámaso Antonio Larrañaga. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, en la Biblioteca Nacional. Vamos a comenzar la transmisión en pocos momentos, pero en realidad hay que decir que todavía se están, digamos, está habiendo una recorrida en la Biblioteca Nacional, me imagino con las autoridades, y con el director de la Biblioteca Nacional y supongo yo con el Departamento de Investigación, están viendo las instalaciones y ahora se están realmente ubicando. Hay que decir también que en la mesa de autoridades va a estar, me dicen aquí, me comunican, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la directora nacional de Cultura, Weinstein, y el director de la Biblioteca Nacional, que ya he dicho que es Valentín Trujillo. Van a participar también en este acto, y por eso lo estoy aclarando, los familiares de Tomás de Matos, porque uno de los centros de esta conferencia de prensa es la donación de libros y sobre todo los papeles personales de quien fuera uno de los más importantes escritores a la salida, digamos, de la democracia, de la dictadura, o con el regreso de la democracia a partir del año 85. Conocemos que Tomás de Matos, si bien tenía una trayectoria importante ahí en el círculo de Tacuarembó, en torno a Bocha Benavides, digamos, salta a lo que es el panorama literario con ese bestseller que fue Bernabé, y que hoy estaba leyendo, en el primer año vendió más de 12.000 ejemplares y que sorprendió a todos en el sentido de que esa novela trataba precisamente de esto que estamos hablando ahora, del Uruguay de 1836, del exterminio a los charrúas por parte de Bernabé Rivera y Fructuoso Rivera, y algo que sorprendía era porque a la salida, digamos, después de 11 años de dictadura, todo el mundo pensábamos que las novelas que iban a destacar iban a ser, bueno, las novelas que reflexionaran, que contaran sobre el periodo y sobre todo las novelas que no habían podido salir a lo largo de unos 15 años. Y bueno, esto ya está escrito, obviamente, ¿no? La gran sorpresa fue que por un lado hubo un auge del género testimonial, obviamente por el género carcelario y todo eso, pero a nivel de novela, de ficción, lo que destacó fue Tomás de Matos con todo esto, ¿no? Entonces hay que decir que va a estar va a estar la familia y también se van a anunciar los homenajes en el marco de los centenarios, hay que recordarlo. Bueno, ahora me dicen que sí, que ya hay que empezar. Presencia aquí en Biblioteca Nacional en un día tan particular. Capaz que no, en primera medida no lo tomamos así, pero estamos festejando un cumpleaños. De hecho es eso, entre otras cosas, el aniversario 204 de la Biblioteca Nacional del Uruguay, que conmemoramos hoy 26 de mayo de 2020. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí y vamos a hacer los saludos y las presentaciones de las autoridades que nos acompañan, comenzando por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Es un motivo de orgullo para la Biblioteca Nacional la presencia de usted, vicepresidenta. Hace muchísimos años que la Biblioteca Nacional no contaba con el honor de tener una visita de un vicepresidente, así que nos honra muchísimo hoy con su presencia. Muchísimas gracias. Tenemos la presencia del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, de la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, que son quienes nos acompañan aquí en la mesa, pero además agradecemos muy especialmente la presencia del director de Secretaría General, Pablo Landoni, del director de Educación, Gonzalo Baroni, también del director del Centro de Música, Laura Yestarán, el maestro Julio Frade. En poco tiempo el centro va a tener una nueva sede aquí dentro de la Biblioteca Nacional, así que eso también creo que es un motivo de celebración. Agradecemos la presencia del senador Juan Sartori,
Agradecemos muy especialmente la presencia de Ignacio de Matos, hijo de Tomás de Matos, quien viene en representación de la familia del escritor y exdirector de la Biblioteca Nacional. Saludamos la presencia de Julián Ubiría, editor general de Penguin Random House, casa a la que pertenece también el sello Alfaguara, la editorial que publicó varios de los principales libros de Tomás de Matos. Lamentablemente no pudieron asistir y se excusan y mandan un saludo representantes de la editorial Banda Oriental, que fue la editorial que vio surgir a de Matos como narrador y con quien lo unía una amistad muy particular con su exdirector Eber Raviolo. Saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan y que permiten difundir este acto, que es el acto final del día de hoy, de conmemoración del Día Nacional del Libro. Saludamos también a los funcionarios de la Biblioteca Nacional presentes aquí, que trabajaron tanto por este día y por esta celebración. También saludamos a todos los que nos siguen a través de la transmisión, a través de streaming, en pantallas de Facebook, en páginas de Facebook de la Biblioteca Nacional y también del Ministerio de Educación y Cultura, y a través de Radio Uruguay y el sistema de radios del Sodre. Y aquí hago una mención especial también, un saludo particular a toda la gente que desde Tacuarembó sabemos que en este momento nos está viendo y nos está escuchando y que tienen su corazón puesto con uno de sus creadores máximos. La figura de Tomás de Matos tiene una triple dimensión para nosotros hoy en este homenaje tan particular, porque queremos referirnos al intelectual, queremos referirnos al escritor, pero también al director de esta institución que supo comandar entre el año 2005 y el año 2010. Y para referirme a su dimensión como escritor principalmente, quiero centrarme en dos aspectos que lo hacen muy particular en la historia de la literatura uruguaya contemporánea. Y es una rara y original muestra entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Tomás de Matos fue un gran escritor, fue un gran narrador, fue un eximio cuentista y fue un fino novelista. Pero además hizo algo que es muy raro en la literatura uruguaya. Escribió mucha cantidad, escribió obras muy extensas y supo unir en la extensión la calidad de su pluma. Quiero nombrar simplemente, para recordar un poquito la dimensión de Matos como escritor, como con Bernabé en el año 98 renovó la novela histórica. 88, sí, ¿qué dije? No, en el año 88, ese año tan particular para el Uruguay. Bernabé fue un éxito de ventas en una época en que no era común que la literatura uruguaya fuera taquillera a nivel de mercado. Y centrando la historia en la historia de Bernabé Rivera y el exterminio de los últimos charrúas, renovó la novela histórica y además difundió y elaboró un debate intelectual que fue fundamental para el Uruguay de esa época en plena salida de la dictadura. En La Fragata de las Máscaras reinventó o cambió el punto de vista de la novela Benito Sereno de Herman Melville, y creo que en el homenaje a la épica del siglo XIX y la literatura norteamericana también dio un paso muy original en la literatura uruguaya. Luego encaró obras, como decía, extensas. La Puerta de la Misericordia, yo recuerdo una charla de él en Maldonado al que le llamaba cariñosamente Mi Ladrillo. Es una novela donde se anima de manera muy valiente a lidiar nada más y nada menos que con la historia del Nuevo Testamento y la figura de Jesús en un país como el Uruguay, que tiene por momentos a lo largo de su historia intelectual tradiciones tan alejadas. En El Hombre de Marzo, en 2 tomos, abordó la figura de José Pedro Varela y toda la reforma vareliana en ese Uruguay de finales del siglo XIX. Y finalmente en Don Candiño y las 12 orejas, en una serie de eventos quizá dignos, como me dijo alguna vez alguien, de una película de Quentin Tarantino, recreó el mundo del norte, de las venganzas, de ese Tacuarembó profundo, de ese Uruguay profundo tan cercano a la frontera, que tiene características de western. Yo no quiero abundar mucho más porque
Creo que la intención aquí no es hacer una ponencia sobre la obra de Matos, simplemente es hacer un repaso sintético a su dimensión, a su carrera, a su importancia como narrador, a su importancia como creador y también por haber encarado la difícil tarea de dirigir la Biblioteca Nacional en el quinquenio 2005-2010, que generó tantos contenidos y abrió la institución a distintos rumbos culturales. Así que yo simplemente quería hacer trazar esta mínima semblanza y le cedo la palabra al ministro da Silveira para que nos exprese un poco el sentimiento en este día tan especial. Bueno, buenas noches a todos. El director de la biblioteca decía que es un día de fiesta porque conmemoramos la inauguración de esta viejísima institución. Creo que además es un día de fiesta porque finalmente recibimos en esta casa la biblioteca de Tomás de Matos, que es el lugar en el que debió estar desde hace mucho tiempo y es el lugar en el que se merecía estar. Tiene algo de vuelta a casa la llegada de todo este material a esta institución. Tomás merecía que su biblioteca fuera albergada en esta casa por todas las razones por las que decía recién el director, porque fue un gran escritor, porque fue un director de esta institución y lo hizo muy bien. Y creo que también, y es un punto que me gustaría enfatizar, porque a su modo, muy modesto, muy uruguayo, muy tranquilo, marcó a mucha gente y fue tal vez sin darse mucha cuenta, un docente de escritura, un docente acerca de cómo encarar la labor de la escritura para mucha gente. Permítanme, para no ser muy académico, simplemente evocar dos recuerdos personales. El primero tiene que ver con ese año 1988 tan lejano, del que hablaba Valentín, el año en el que aparece y produce un inmenso impacto en el Uruguay de la época, Bernabé. Yo en esa época tenía 25 años, no hagan cuentas, por favor. Y a mí Tomás me parecía en ese momento un señor muy grande, aunque tenía algo así como 40. Pero evidentemente había una diferencia importante en ese momento. Y por lo menos personalmente fue de las primeras veces en aquel Uruguay que volví a vivir después de la salida de la dictadura, en la que tuve la oportunidad de conversar con un escritor sobre lo que había escrito. Y me impresionó mucho, como me siguió impresionando muchas veces después, la sinceridad, la autenticidad, el candor, uno podría decir, con el que Tomás hablaba de su obra y del esfuerzo de escribirla. Me acuerdo en Bernabé hay que, como decía el director de la biblioteca, gira en torno a ese episodio tremendo de nuestra vida, que es el ataque militar definitivo a los últimos guerreros charrúas. En esa obra, cuando la leí en aquella época, me acuerdo que había un momento que me impactó mucho y se lo comenté. Toda la cuestión es cómo se pudo llegar a eso, cómo se pudo llegar a matar deliberadamente a un conjunto de hombres que habían participado de la Revolución Artiguista, con quienes los Rivera tenían un vínculo personal profundo e intenso. Y hay un pasaje en el que el protagonista, que es un participante de la matanza, hace un cuento de cuando era niño, crecía en un campo, había un capataz que él admiraba mucho, y había una perra
que todavía me acuerdo del nombre, pese a que hace tantos años que leí esa novela, que se llamaba Suerte, a la que ese niño quería mucho. Y esa perra tiene cachorros, y el capataz, ese hombre a quien este niño admiraba mucho, le ordena matarlos. Y por primera vez en su vida ese niño se niega a cumplir una orden del capataz, le dice que no lo va a hacer. Y el capataz deja pasar un rato y después le dice, vaya al galpón y traiga una pala y traiga una bolsa que hay ahí. Y después le dice, acompáñeme, y caminan un rato, y después le dice, haga un pozo. Y después le dice, meta a los cachorros en la bolsa, y así cumpliendo órdenes de a una, dando pasos de a uno, el niño termina haciendo lo que no se imaginaba en principio que iba a hacer, que es enterrar a los cachorros. Me acuerdo que en esa charla le dije a Tomás cómo me había impresionado esa página, y Tomás con ese candor que tenía me dijo, cuando terminé de escribir esa página supe que iba a terminar la novela. Hasta ese momento no lo sabía. Que es algo muy alejado de la imagen que uno puede tener del escritor como alguien todopoderoso que desde que empieza a escribir tiene el plan completamente detallado y está seguro de que va a terminar con éxito el plan. Después a muchos nos ha tocado pasar por cosas parecidas y uno sabe que escribir se parece mucho más a una guerra a piñazos, donde uno por momentos no sabe si al final de la pelea le va a ir bien o le va a ir mal, y cómo efectivamente hay casi siempre un momento en el que, aunque todavía falte para terminar lo que se está escribiendo, uno dice, lo voy a hacer. Tomás tenía esa cosa de transmitir con mucha sencillez, con mucha sinceridad, las dificultades de su tarea, también el placer de su tarea. Y lo honrabo con otro, en el medio hubo muchas otras charlas, pero lo honrabo con otro recuerdo mucho más reciente. Hace, no recuerdo bien, pero 8 o 9 años, Tomás terminó esa brutal obra sobre la figura de José Pedro Varela, que le había dado un inmenso trabajo, la terminó casi exhausto. Y poco después de eso hicimos una cosa muy linda, que fue filmar un diálogo entre Tomás de Matos y el profesor Carlos Pareja. A mí me tocó hacer de moderador en esa charla, y más que moderador me sentía una especie de espectador privilegiado. Se filmó además en un lugar precioso, en la sede de la librería Linardi y Rizzo de la Ciudad Vieja. Y ahí de nuevo Tomás describe ya no solo la dificultad técnica del escribir, sino la dificultad de cómo entenderse con ese personaje polifacético y controvertido que es José Pedro Varela, y cómo él fue construyendo su imagen y sus juicios, siempre, y muy típico de Tomás, unos juicios muy generosos, muy caritativos, muy orientados a entender las dificultades y las complejidades que una persona como Varela había tenido que enfrentar, y el modo en que fue construyendo esa imagen que finalmente se traduce en el libro. Dicho sea de paso, eso sí lo verifiqué hoy, está en YouTube, es una filmación que se hizo para el canal Asuntos Públicos, y está en YouTube, y es una muy linda oportunidad de ver a Tomás charlar un largo rato, porque dura mucho, y ver cómo habla del contenido de sus libros y del modo en que él se iba relacionando con ese personaje sobre el que tenía que escribir. Entonces, no solo estamos recibiendo una biblioteca valiosa, no solo estamos recibiendo el patrimonio de alguien que tuvo mucho que ver con esta casa, no solo estamos recibiendo los papeles y los libros de
un gran escritor. También estamos recibiendo todos esos materiales de un gran ser humano y eso es una cosa que vale especialmente festejar. Muchas gracias. Bien, convocamos a la escribana del Ministerio de Educación y Cultura, Adriana Cabrera, para que lea el acta de donación, por favor. Buenas noches para todos. Paso a dar lectura al acta de donación. En la ciudad de Montevideo, el 26 de mayo de 2020, constituida la suscrita escribana del Ministerio de Educación y Cultura, Adriana Cabrera González, en la sede de la Biblioteca Nacional, en presencia del señor ministro doctor Pablo da Silveira y del señor Ignacio de Matos, titular de la cédula de identidad 2.723.608/8, en representación de la familia de Tomás de Matos, expresan que, primero, antecedentes. Según nota presentada por el señor Ignacio de Matos, por sí y en representación de su familia, ofreció en donación a la Biblioteca Nacional 84 cajas conteniendo libros, papeles y objetos personales y 8 bibliotecas modulares que pertenecieron a su padre, Tomás de Matos. Segundo, por resolución ministerial número 0395-020, de fecha 25 de mayo del corriente año, se resolvió aceptar la donación de los bienes ofrecidos que pertenecieron al escritor Tomás de Matos. Tercero, en el día de la fecha, el señor Ignacio de Matos, por sí y en representación de su familia, hace entrega de los bienes descriptos en la cláusula segunda de la presente al doctor Pablo da Silveira, quien recibe en la representación invocada. Cuarto, los bienes donados serán destinados a la Biblioteca Nacional. Para constancia, se suscribe la presente en el lugar y fecha arriba indicados, firmando juntamente conmigo las personas antes mencionadas. Antes de culminar este acto, yo quiero hacer la mención explícita a dos personas que fueron muy importantes en todo esto, fueron dos nexos fundamentales. Ellos son Nicolás de Ragopián, funcionario de la Dirección Nacional de Cultura, y Matilde Vera. Para ambos también pido un aplauso porque gracias a ellos, Matilde Vera desde Tacuarembó se ocupó de la custodia de esta colección durante varios años y es gracias a una gestión de ambos que lo estamos recibiendo. Así que de esta forma les agradecemos a todos la presencia y creo que no había mejor forma de terminar estos festejos del Día del Libro que con este acto. Muchísimas gracias. Bueno, esta era la voz, la transmisión en directo desde la Biblioteca Nacional. Ahí estaba hablando, cerrando el acto, Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional. Y bueno, fue un acto muy, digamos, conciso, que tenía que ver con la aceptación de la donación del archivo de Tomás de Matos y de los libros, pero sobre todo el archivo, que creo que debe ser muy interesante e importante que lo tenga el Departamento de Investigación de la Biblioteca Nacional, pero también eso ameritó, bueno, reflexiones en torno a la figura de Tomás de Matos por parte del ministro Pablo da Silveira y bueno, y del director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. Realmente Tomás de Matos es un ser entrañable, fue un escritor no solamente muy importante, sino que es alguien que amerita hablar. Tendríamos que hablar más de Tomás de Matos. Recuerdo un texto que leí de él, que cuando le dieron la ciudadanía ilustre en la Intendencia Municipal de Montevideo, él hizo todo un texto que voy a ver si lo encuentro porque me lo mandó, se lo pedí en su momento, sobre lo que es escribir, sobre el papel de la escritura y sobre lo que era la escritura en su vida. Amigos, se terminó la máquina de pensar, ahora viene Codo a Codo. Mañana vamos a estar con Espacio Aquelarre, que vuelve de nuevo, y con otras cosas más aquí en la máquina de pensar. Que lo pasen muy pero muy bien.